Le interesa a la población, de un tiempo a esta parte, de unos cuantos años a esta parte, la población está ávida de temas, no solo de política, sino también de economía. Busca tener la mayor cantidad de datos posible para tomar decisiones que a veces son hasta familiares. Tener la mayor cantidad de datos posible para saber si puede cambiar el auto, si se puede meter en tal crédito, si se puede vender para comprar otro inmueble. Y estos son años con elecciones de medio término, con mucho ruido político, se mete ruido económico, actores muy bien ubicados, definidos, que tratan de jugar su propio partido sin importarle mucho a veces el resto. Y en este marco estamos nosotros, tratando de ver y siempre lo convocamos al prestigioso economista local, Daniel Guida, para tener una visión lo más certera posible de lo que está ocurriendo, de lo que puede llegar a ocurrir, sin inclinarse para un lado en el que muchos agoreros y mesías del desastre tratan de llevarnos. Daniel, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estamos? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Daniel, muchos hoy están especulando qué va a pasar después de las elecciones. Después de las elecciones de evaluación, después de las elecciones ajuste, después de las elecciones, todo después de las elecciones, y en esto está la gente tratando de ver qué hace, qué no hace, cuánto hay de cierto en lo que dice tal diario o tal otro. ¿Cómo lo estás viendo vos a la marcha de la economía en la Argentina? Bueno, podríamos hacerlo rápido y sintético. Hay una cuestión que sería la foto, Sí. Una especie de análisis estático de la realidad. Esto indica que la economía está con crecimiento, no hay estancamiento, se mantiene el nivel de ocupación, hay un desendeudamiento externo importantísimo, que hemos llegado a una posición inmejorable en ese sentido. Hay un conjunto de variables que cuando uno mira la foto se encuentra con que podemos decir estamos en ese punto, comparado eventualmente con la década anterior, estamos mucho mejor. Hemos salido de una situación de crisis muy seria y estamos en ese punto. Si uno desarrolla un poco la película y sale de esa imagen y desarrolla la película, es probable que se encuentren algunas variables que en la dinámica han tenido un comportamiento diferente o no tan exitoso, digamos, como venía siendo del 2003 en adelante, por lo menos hasta hace 2 años atrás. En ese aspecto hay algunas variables que se pueden distinguir rápidamente, ¿no es cierto? Tal vez la más importante, que yo ubico como la restricción más seria que puede tener la Argentina en cuanto a mantener el ritmo de crecimiento, es el sector externo, lo que nosotros denominamos el vínculo con el resto del mundo en términos comerciales, ¿no? Y financieros. En ese aspecto, la Argentina va teniendo una necesidad de divisas importantes, no para pagar ningún endeudamiento externo, ni mucho menos, sino para hacer frente a las compras, a las necesidades que tenemos de una economía que para crecer necesita importar, ¿no es cierto? De forma que esa es una restricción que hay que tener en cuenta. De allí que cuando el gobierno notó esta tremenda fuga de capitales, de alguna manera le puso freno al tema a través de lo que todos conocemos como las medidas de contención del mercado cambiario, intervención, etcétera, lo que algunos denominaron cepo cambiario, porque los dólares en la Argentina los necesitamos todos los argentinos para poder sostener el crecimiento que estábamos esperando. En ese aspecto no me gusta hacer pronóstico. Si me dejás y la audiencia me lo permitiera, por un rato aunque sea, me da la sensación que esos pronósticos de supuesta inestabilidad futura, gobernabilidad y demás, no le hacen bien ni al país, ni a la democracia, ni a la economía, ¿no? Primero porque son sin fundamentos, es una proyección, una perspectiva que no está basada en herramientas serias. Y segundo porque vos sabés muy bien, y lo hemos hablado contigo, que las expectativas juegan mucho en un país como el nuestro, y entonces como que cuando nos meten miedo, naturalmente, especialmente el sector productivo, toma un poco recaudo, más allá de que después en la práctica, todos esos pronósticos, vos dijiste una palabra interesante, esos agoreros, esos pronosticadores de cifras que si uno las verifica,
no se dan nunca, ¿no? Algún día tendríamos que hacer un programa con un ejercicio de ver lo que pronosticaron los 10 economistas supuestamente más destacados de la Argentina y qué es lo que se verificó en la realidad. Sería interesante un programa de eso para que la población lo vea, porque la población ignora estas cosas, ¿no es cierto? Entonces un economista cualquiera dice, y bueno, la inflación puede llegar a ser tanto, se da como establecido, pasan los años y no ocurrió. Llegamos a fin de año con un dólar a 13. Exacto. Yo recuerdo todavía, mirá, Gaspar, hace como 4 años, ¿te acuerdas cuando fue el primer impacto de la movida del dólar? Me llama Luis Novarese, una persona que respeto mucho, y me acuerdo muy temprano por la mañana, ¿no? Y me dice, doctor, en mayo tenemos el dólar a 5, estábamos creo que en 3 pesos, si te acordás. Bueno, era una cosa de loco, ¿te acordás? Es decir, había economistas que ya decían 5 pesos y pico hace 5 años atrás, ni contar los que dijeron 14 o 10 o 11. Entonces, en ese aspecto, me da la sensación que eso no favorece el desarrollo de la economía argentina, y yo sinceramente, tanto en nuestro estudio, en nuestra consultora, como en las empresas con las cuales nos vinculamos, tratamos de evitar ese tipo de pronóstico porque lo único que hacen es generar miedo, restricciones en la población y demás, ¿no? Ahora bien, uno puede decir, ¿qué podemos esperar después de las elecciones? Yo diría, primero esperemos los resultados electorales en el sentido más político de la expresión, ¿no es cierto? Y es probable que el gobierno repita la performance que ocurrieron en las PASO, es muy probable. Ahora, pensar que eso signifique un cambio sustancial en la direccionalidad de la propuesta política del gobierno, sinceramente me parece una torpeza casi intelectual, porque el gobierno, más allá de tener algunas fallas y que las ha tenido, y entre otras yo creo que en el tema externo tuvo algunos errores allí que se pueden corregir, me da la sensación que no creo que esté dispuesto a cambiar la esencia de ese conjunto de políticas, ¿no? Porque lo que el gobierno ha establecido, más que un modelo económico, creo que alguna vez lo dijimos, es un modelo político, es una forma de interpretar los vínculos de la sociedad para proveer de bienes y servicios al conjunto, con la mayor inclusión social posible, más allá de que los resultados han sido óptimos o no, ¿no es cierto? Pero es evidente que esta esencia filosófica, entiendo que no va a cambiar en el gobierno. Te digo más, cualquiera sea el resultado de las elecciones, es decir, ni el catastrófico, ni el posible equidad con lo que tiene, ni un triunfo exorbitante. Porque no entiendo de otra manera este modelo político, no lo puedo ver de otra manera, con absoluta objetividad, ¿no es cierto? A ver, ¿qué sería? Pasar de haber trabajado 10 años para desendeudar al país, endeudarlo, ejemplo, ¿no es cierto? Haber estado 10 años trabajando para la inclusión social, desincluir a la población, haber estado tratando de mantener paritarias para que el sector trabajador vaya equilibrando sus ingresos y participando cada vez más en la torta distributiva. No veo yo al gobierno suspendiendo paritarias. Es decir, las cosas esenciales de esta política no veo que vayan a cambiar. Entonces, si uno estuviera entre amigos y pudiera decirlo con libertad, uno en cámara tiene que ser cuidadoso porque sé que generamos opinión. ¿Y qué va a pasar? Y nada. ¿Por qué va a pasar algo distinto? Lo que va a pasar es que va a continuar seguramente el gobierno, y lo que sí es probable, que el gobierno tome recaudo de los resultados electorales, lo cual me parece absolutamente válido, ¿no? Algunos economistas en Capital, Daniel, hacen hincapié en la cantidad de reservas que quedan en el Banco Central como respaldo de lo que es el circulante, y advierten problemas en ese tipo. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, el nivel de reserva nuestro es bueno, ni compararlo con el 2001, ¿no? No. Ni comparar el nivel de deuda que teníamos en la Argentina en el 2001, 170 y pico mil millones de dólares con 7.000 de reserva. Ahora tenemos 37 mil millones de dólares y debemos, en términos de Producto Bruto, ni siquiera el 8%. Con lo cual, esa sola comparación, es como decir, ¿qué tengo guardado en la caja fuerte de casa y qué debo? Claro. Esa sola comparación a los argentinos nos da alguna tranquilidad en el sentido que la posición argentina en el campo de reservas está bien. Por supuesto, si se pueden recuperar reservas, mejor. Cuanto más reservas tenga un país, más estabilidad y más posibilidades tiene de hacer política soberana. Pero vos te acordás, hace un tiempo, cuando estaban creciendo mucho las reservas, ¿te acordás cuando estábamos en el orden de los 50.000 millones? Sí.
¿Te acordás la cantidad de esos mismos economistas que decían que era demasiado? ¿Que ¿Para qué tanta reserva? Sí, ¿Te acordás? Sí. Sería bueno pasar las caritas y que producían uno hiciera un esfuerzo, ¿no? En ese momento eran muchas las reservas. ¿Por qué? Porque el resto de los países del mundo todavía no habían alcanzado a acumular. Ahora que hay una acumulación de reservas, especialmente de nuestros vecinos, empezamos a decir que no nos alcanza. Te soy absolutamente honesto. Si vos me preguntás, ¿alcanzan o no? Depende mucho del comportamiento que tenga el sector externo, seguir obteniendo divisa del saldo comercial, porque esto es lo otro. Las reservas que tiene la Argentina no son por endeudamiento, no son por capitales especulativos que ingresaron, como en otras épocas, es dinero real del conjunto de los argentinos que se logró produciendo y vendiendo más de lo que compramos. Estas son las reservas. Aquí no hay reservas que son pintadas. Las que están, está claro. Es decir, concepto totalmente diferente. Porque también teníamos muchísimas reservas cuando era el 1 a 1 del señor ministro. Sin embargo, el día que fuimos todos a los bancos a buscar el 1 a 1, no estaban más. Conclusión, eran pintadas. Eran papeles pintados. Hoy no hay papeles pintados. Hoy la Argentina tuvo que decirle al Fondo Monetario Internacional, acá hay 14.000 millones y lo puso. Ahora va a pagar el bono y lo pone. ¿Se entiende? No es un dibujo, es real. Si vos me preguntás, ¿te gustaría que tuviéramos más? Sí, por supuesto. Me gustaría tener más reservas. Pero ¿en qué sentido te lo digo? Te lo digo en el sentido estrictamente técnico, político, es decir, porque nos daría incluso más capacidad de negociación. Ahora bien, ¿qué podría ocurrir frente a un problema con los saldos, con los bonos, con los buitres? Hay mucho por delante, falta mucho por recorrer. Y entonces, si se sostiene el tipo de cambio administrado como está hasta ahora, si las exportaciones argentinas se sostienen, si la producción argentina se sostiene y se mejora, y el nivel de importaciones permite todavía seguir ingresando 10, 12 mil millones de dólares anuales, reales, a la arcas del conjunto del pueblo argentino, que las reservas son del conjunto del pueblo argentino, que se reflejan en el Banco Central, te diría que estamos en una posición normal, sin que esto genere sobresaltos, ¿no? De manera que no comparto la posición de mis colegas que están en este tema. Y no la comparto porque además del hecho técnico, me parece que por detrás hay un gran interés por volver a sojuzgarnos, a endeudarnos y a hacer que la Argentina, las reservas no las podamos disponer. Prefiero 37.000 que podamos disponer y no 100.000 que sean papel pintado. Papel pintado. Daniel, gracias como siempre por venir. No, gracias a ustedes. Cada vez que hablamos de ese tipo de economista, el primero que se me viene a la mente es Melconian, siempre, bueno, el primero. Ese es el ejemplo. Y se lo sigue consultando. Bueno, tremendo. Está bien. Menos mal que vos no lo invitás. Gracias, Daniel. Nos vamos. Esto